Bueno, vamos a seguir hablando de este contexto a nivel nacional y provincial también que se ha dado. Bueno, usted sabe ya el triunfo de la selección argentina, esta tercera estrella que pasa a tener nuestro país, el campeonato, bueno, todo lo que se dio, el transcurrir de la era Scaloni, por supuesto con Messi, ¿no? Y todo lo que han generado el fútbol, pasión de multitudes, y se vive muy especial en nuestro país. Y obviamente también con la llegada el gobierno nacional dio este feriado, ¿no? El presidente Fernández anoche firma este decreto donde establece feriado nacional y bueno, y generó resistencia en algunas de las provincias, el caso nuestra, ¿no? El gobernador Perotti también un decreto donde no se sumaba a este feriado nacional. Realmente una situación compleja y nosotros dentro de lo jurídico para poder hablar y desarrollar hemos convocado al doctor José Luis Alonso, procurador. José Luis, agradecerte como siempre la predisposición para charlar con nosotros y bueno, incumple en falta la provincia, la nación, cuál es el cuadro de situación frente a un DNU, ¿no? Un decreto de necesidad de urgencia, esa herramienta que tiene el presidente para, bueno, llevar adelante determinados tópicos que impactan de lleno en la provincia de Santa Fe y que Santa Fe no ha adherido, si se me permite el término, a este feriado nacional. ¿Qué tal, José Luis? Hola Mario, buenos días. Bueno, efectivamente, estamos frente a una diversidad de opiniones, sobre todo a nivel de primeras figuras y mandatarios provinciales con el gobierno nacional. Eh, Prácticamente es inédito, es decir, un decreto de necesidad y urgencia es un tipo de norma existente que tiene la facultad del Ejecutivo de la República Argentina constitucionalmente para casos excepcionales dictar estos decretos de justamente necesidad y urgencia que luego son refrendados por el Congreso de la Nación sobre su continuidad. Como esto es excepcional y se agota rápidamente, es decir, esto es por hoy, nada más, las provincias por ahí, algunas provincias, han demostrado su disconformidad con este decreto. Hablemos de Santa Fe, por ejemplo. Pero la norma superior es el decreto de necesidad y urgencia, es como la ley misma, es una ley, tiene el mismo significado y la misma potencialidad de una ley. Es decir, un decreto de rango inferior, como es un decreto provincial emanado por parte del Ejecutivo provincial, no puede suplir el mandato que da, el cumplimiento que da este decreto de necesidad y urgencia nacional. Es decir, acá va a haber controversia, sobre todo, especialmente en el ámbito laboral. Claro. Supongamos, el decreto provincial ordena a los empleados provinciales a ir a trabajar. Algunos gremios de estos sectores, por ejemplo ATE o la FESTRAM, por ejemplo, que nuclea municipales, dijeron que no, que se van a adherir al decreto nacional. Supongamos que un empleado decide con la opinión del gremio, no va a trabajar. Es decir, le van a descontar los días. O supongamos a la inversa, el empleado que fue bajo un dictado de un decreto de necesidad de urgencia nacional, Sí. le van a pagar doble porque es un feriado, técnicamente es un feriado. Aquí va a haber una controversia y no queremos ir mucho más allá. Hay constitucionalistas que han dado su opinión y caracterizan de absurdo el decreto provincial. Yo no me refiero únicamente a Santa Fe, porque hubo otras provincias que dictaron decretos, otras los acataron, bajo disconformidad, pero los acataron. Es decir, estamos entrando en un camino muy peligroso por parte de algunos mandatarios provinciales. ¿Por qué? No vayamos a la magnitud de la palabra, pero no cumplimentar con un decreto de necesidad y urgencia que tiene fuerza de ley, es tan peligroso el camino como un secesionismo hasta ridículo, diríamos, como dijo un constitucionalista muy conocido de la provincia. Es peligroso el camino de no cumplimentarlo con lo que ordena el decreto nacional. Grave, es grave y me quedo con eso de
de ser separatistas, ¿no? Realmente una situación compleja, teniendo en cuenta que somos representativos, republicanos, federal, debemos adherir, marcar y estar en sintonía. Preguntar la diferencia entre asueto y un feriado nacional. Hay una diferencia, Claro. un camino largo a recorrer, ¿no? Sí, sí, hay una gran diferencia. Es decir, el asueto puede ser dictado incluso por situaciones de emergencia y para un sector determinado. Es decir, asueto a la administración pública. ¿Por qué? Porque es el Día del Empleado Público, por ejemplo. Es determinado y focalizado. El decreto de necesidad y urgencia emanado del Ejecutivo, constitucionalmente emanado del Ejecutivo, y por un mandato imperativo lo transforma en ley. No podemos estar caprichosamente o por un marketing electoral y aparecer en alguna primera plana como opositor y decir, yo no lo cumplo y no se lo hago cumplir a mi provincia. No es así. O somos esclavos de la ley o no. O la ley tiene que ser a gusto y piacere nuestro, hablando vulgarmente, y si no me gusta no la cumplo. A ver, ¿qué pasaría, por ejemplo, con un decreto que establece, decir, no sé, la provincia puede decidir no honrar el 24 de marzo o un 9 de julio? ¿Sería coherente eso? Es decir, estamos acá frente, este es un país federal, estamos acá y si estamos dentro de las reglas de juego, debemos acatar las reglas de juego, más allá de la interna política, porque fíjense que gobernadores que se opusieron al decreto de necesidad de urgencia no precisamente son todos del rango opositor, de la franja opositora. Hay gobernadores que son del mismo signo político del presidente. Entonces, bueno, veamos también bajo esa lupa. Y el empleado que toma como imperativo cumplir con la ley nacional y el decreto y no va a trabajar, le van a descontar, vuelvo a repetir. Es una preocupación. Esto va a generar conflictos más adelante. Posiblemente cualquier ciudadano hasta puede llegar a hacer una denuncia penal en contra de los mandatarios provinciales que no acataron el decreto, de las más variadas denuncias. Yo nombré la palabra secesionismo, que es máxima y una cosa exagerada para darle categoría de este incumplimiento. Pero puede haber muchísimas denuncias de las más variadas índoles administrativa, penal, por incumplimiento de la ley, justamente. O somos esclavos de la ley o no las cumplimos. Y si no las cumplimos, caemos en una anarquía. José Luis, yo decía hoy cuando iniciamos, me hacía un poco responsable, digo, más allá que uno esté en disidencia, ¿no? De un feriado nacional por la selección, ¿no? Particularmente uno es futbolero, es Sí, apasionado, pero digo, bueno, estamos viendo una fiesta también para Buenos Aires, pero por el otro lado, atento a un decreto que emana la nación, es decir, ponernos en contra de esto también nos para en una situación, no sé si de rebeldía, pero digo, más teniendo en cuenta, contarle a Doña Rosa, por ejemplo, este feriado tiene un peso al estilo un 25 de mayo, un 9 de julio, en lo que tenga que ver con un feriado nacional. sí, ese fue lo pretendido. Equivocado o no, Claro, equivocado o claro. no, que el mecanismo constitucional, si queremos ser ubicados dentro de un federalismo constitucional, ¿cuál es el mecanismo? Estos decretos necesitan, así dice la Constitución, está reglamentado por una comisión permanente de ambas cámaras. Esa comisión permanente legislativa, porque claro, es evidente que con estos decretos y la mitad de la biblioteca dice que está invadiendo facultades legislativas, pero está legislado por la Constitución. Es decir, si esto nos resulta anticlimático, ¿por qué? Porque a lo mejor en provincias y el festejo en Buenos Aires, es capital federal. Bueno, hay que ser razonablemente, pero no oponernos así de la ley, porque eso va. Si hablamos de generar grietas internas, es decir, echar un poco más de leña al fuego, tratar de apagar el incendio con un balde de nafta. La sociedad, acordémonos, hace muchos años, para esta misma fecha, con otro decreto que se dictó, murieron 30 y pico de personas. Entonces, bueno, fijémonos en qué termina esto.
los enojos de los gobernantes no tienen que arrastrar a los ciudadanos. El ciudadano cumple y está para cumplir con la ley. Y Claro. acá hay un decreto y habría que cumplirlo. Sí, sí. Nos guste o no, sea José Luis. antipático al interior del país o no. José Luis, yo decía hoy, nosotros, ciudadanos de a pie, la incertidumbre que teníamos hoy, ¿no? Incluso hoy uno recorriendo la región nos encontramos, por ejemplo, con instituciones públicas educativas que estaban abiertas, otras privadas que estaban cerradas, instituciones como Coprol, aquí en la ciudad de Roldán, también cerrado, es decir, una incertidumbre, ¿no?, que genera esto. Che, a ver, me van a pedir a lo mejor el doble por la prestación. Realmente el momento, ¿no?, genera una desazón y un desconcierto por parte de nosotros los ciudadanos. Seguro, y es indiscutible, tanto para aquel que de donde emanó el decreto de necesidad y urgencia, como aquel otro que planteó la polémica y dice no, no lo cumplo y le mando otro decreto de rango inferior, por supuesto. Esto al ciudadano de pie le genera una incertidumbre. Hoy, nos guste o no, le guste a un sector o no, hoy es un día de festejo para gran Sí, parte de la sociedad argentina que va acompasado con una pequeña horita de felicidad por el logro de una selección de fútbol. Hay una alegría en las calles que desborda, es increíble, desde sí, ayer había gente sí, sí. haciendo cola para ubicarse lo más cerca posible del obelisco en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, yo creo que no hay que generar más discordias con una sociedad muy sensibilizada. Sí, El decreto se emanó. Bueno, después discutiremos políticamente, claro. saldremos, claro, a sentarnos y ver se equivocó o no se equivocó, pero no apagar el incendio de esta forma, ¿no es cierto? Ujú. Eh, Generando un poco más de incertidumbre. Hoy, por ejemplo, yo trabajo en un organismo que es control del Estado Nacional. Y anoche con mis compañeros de trabajo en un chat privado de nosotros, discutíamos si el decreto tenía o no alcance, si la provincia al prohibir esto, es decir, si genera incertidumbre en la gente que vive en el mundo del derecho, el ciudadano de a pie que salió a festejar o quería festejar o tenía una post pandemia, lo que sea, y se quería manifestar de alguna forma, todo esto le genera muchísima más incertidumbre. Había dirigentes políticos que estuvieron un mes de vacaciones, qué sé yo, no sé, en Qatar, viendo el Mundial, Sí, y hoy decían, este no es un país de vago, hay que ir a trabajar, y resulta que claro, habían estado claro, un mes festejando afuera. Claro, hay sí, ciertas sí, incoherencias en el mundo político y en el mundo clarísimo. jurídico que si no nos ajustamos al ABC riguroso de lo que dice la ley, eh, como sociedad, como sociedad nos va a generar una apatía, nos va a generar. Yo creo que hoy no había que tocar las cosas más allá del dictado de este decreto. Si se dictó mal, se discutirá políticamente en el ámbito adecuado. Hay una comisión revisora del decreto, por más inmediatez que tenga, y bueno, se expedirá a esa comisión de ambas cámaras. Y después los mandatarios provinciales que han estado en desacuerdo, que más de no citar a sus empleados o citarlos, y bueno, pero no con eso coercitivo, el que no Sí, viene. Es decir, vamos a ver ahora la reacción gremial también, por claro, otro claro. lado. Pensaba, digo, también a título personal, ¿no? La gente que diga, che, qué bueno Perotti, fíjate lo que hizo, qué bien. Me parece que también eso lo pone ahí en evidencia de lo político, creo, ¿no? Más allá de estar de acuerdo o no con el tema del feriado nacional. Claro, a ver, si nos ubicamos a ver, quiero ser suave en el tema, si estamos en campaña política, y claro, yo me pongo, digo, acá hay que trabajar, todo tiene que Claro, sí. trabajar, pongámonos el overol, pero ¿por qué no te opusiste a otro decreto de necesidad y urgencia que hubo, por ejemplo? Hablemos, ley de medios, Ujú. la ley de medios, por ejemplo, fue derogada por un decreto de necesidad y urgencia. Claro. Es cómodo ese decreto de necesidad de urgencia para algunos medios e incómodo para otros. ¿Por qué los mandatarios ahí en ese caso no se... Por ejemplo, digo, cualquier ejemplo que me viene ahora a la memoria, ¿no es Sí, sí, cierto? sí, sí. El decreto de necesidad y urgencia no es algo caprichoso de alguien, es un mandato
que nos da la Constitución y una facultad que le da al Ejecutivo para poder dictarlo. José Luis, bien clarito como siempre, agradecerte, un abrazo inmenso. Un abrazo, Mario. Gracias, muy amable. Ahí el doctor José Luis Alonso, procurador, un poco charlando de este decreto a nivel nacional que, bueno, yo no digo enfrentado, pero sí ha cruzado, ¿no?, a Santa Fe y 6 provincias más en relación a ese DNU, Decreto de Necesidad de Urgencia, que se dictó anoche el presidente de la Nación para decretar feriado nacional, ¿no? Entonces ahí está el mandato supremo, corresponde a la Nación y las otras leyes se tienen que ordenar, el caso de las provincias, a lo que ha emanado la Nación. Una situación compleja que se ha dado y que seguramente después de estos días va a traer sus secuelas en la justicia. Continuamos con más.